es como que facilitan el que se lleven a cabo distintos métodos de captación, ¿sí? Sabemos, bueno, que en el caso de las personas menores de 18 años está lo que se llama grooming, con lo cual, bueno, cuando hablamos de grooming, hablamos justamente de esa captación que hace de personas menores de edad, ¿sí? De niños, niñas, adolescentes, con fines sexuales, ¿sí? Más allá de que posteriormente se consume o no algún tipo de delito sexual en particular, como es un abuso sexual, pero la realidad es que el grooming ya es en sí mismo un delito. Bueno, en ese caso es en caso de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pero bueno, hablando en sí, digo, de personas en general, el tema de la captación tiene que ver con un análisis como exhaustivo que hace la persona que va a cometer este delito, digamos que lo comienza a cometer a través del medio de captación, para saber, bueno, esa persona, a ver quién es, dónde vive, cómo se conforma su círculo, digamos, de amistades, de afectos. En el caso, obviamente, de las personas adultas, tanto, bueno, de mujeres, de trans, de travestis, de personas migrantes, obviamente que va a ser un análisis fundamentalmente de la vulnerabilidad social y económica que esté pasando esa persona en su vida, con lo cual es mucho más factible, por ejemplo, poder realizarle algún tipo de oferta u ofrecimiento laboral de tipo engañoso, bueno, y comenzar, digamos, esta captación que no es más que es un engaño, claramente. En algunos casos es un engaño que tiene que ver con algún tipo de oferta laboral totalmente falsa, y en otros casos tiene que ver con, por ejemplo, el tema de la prostitución. Si sabemos que, bueno, en el caso de mujeres, fundamentalmente mujeres que además son madres, digamos, que maternan solas, ¿sí? Sin tener pareja, sin tener algún tipo de contención familiar. También en el caso de las personas trans y las personas travestis que son expulsadas de sus núcleos familiares a muy corta edad, vulnerando lo que es su identidad de género y bueno, pues, todo lo que eso conlleva, ¿no? Con cuanto a sus derechos, ¿no? La salud, la vida, la libertad, el acceso a un trabajo digno. Entonces, bueno, es digamos, lo que hacen justamente estas personas, que no son, digamos, personas consideradas individualmente, sino que hay detrás de eso siempre hay una red delictiva. Por eso hablamos que la trata es un crimen organizado, es decir, hay distintas fases, distintas personas que van a cometer distintos tipos de acciones, ¿sí? Probablemente hay alguna que cometa la captación, otra el traslado de esa persona o no, y otra que se encargue en sí mismo de la explotación sexual en este caso. Pero bueno, la realidad es que hoy en día las redes sociales y todo lo que tiene que ver con lo cibernético facilita, ¿no? el accionar delictivo de estas redes, ¿no? Particularmente de las redes de trata con fines de explotación sexual. Claro, o sea, las redes hoy en día juegan un papel importante. Lo han individualizado, lo han aparte a través de las aplicaciones, por ejemplo, Badoo, Tinder, acá la llamada Operación Océano, las investigaciones que se han hecho es que se captaba mucho también por Tinder, Badoo, todas estas aplicaciones para conocer gente. Sí, totalmente. De hecho, ahí empieza como el primer intercambio, ¿no? De conocer a la persona. Creo que, digamos, esas aplicaciones a su vez establecen también qué cercanía hay con las personas. Entonces, bueno, ahí ya más o menos se tiene como, digo, la persona que comienza a cometer este delito y que es parte, ¿no? De una red delictiva, empieza a tener en cuenta eso, ¿no? Digo, que sea una persona que está cerca, con lo cual la pueda hasta llegar a limitar en lo que es su circulación, ¿sí? Digamos, la libertad que tenga esa persona, y bueno, y empezar como a limitarla de a poco, ¿no? La empieza captando, a ver, bueno, cómo se compone su contexto familiar, si esta persona tiene trabajo, si esta persona estudia, bueno, y la empieza como a sacar de a poco de ese contexto, ¿no? Para, bueno, para finalmente, digamos, seguir cometiendo las otras fases que implica este delito complejo. Exacto. Además imagino que las menores en situaciones vulnerables, de contextos críticos, son además las más vulnerables a caer en estas redes. Sí, totalmente. Pensamos que
digamos, en general son contextos que, si bien decimos que no en el 100% de los casos tiene que ver el tema de la vulnerabilidad económica, sí la realidad es que la mayoría se relacionan estrechamente con eso, ¿sí? Con, por ejemplo, bueno, contextos, digo, con un hogar en el cual probablemente no haya las mismas posibilidades, ¿no?, de acceder a un trabajo digno, que haya situaciones de desempleo, digamos, puntuales y situaciones de vulnerabilidad económica totalmente extrema que hacen que esa persona o su núcleo familiar, porque digo, muchas veces tiene que ver con una situación, digo, de una complejidad a nivel familiar. ¿Sí? Podemos hablar en el caso de las adolescentes, podemos hablar en muchos casos en los cuales, digo, tenemos tipo de familias que sean monoparentales, es decir, que convivan con madre o padre o con alguna otra persona, ¿sí?, dentro de su núcleo familiar, y que bueno, que digamos que no tengan en esa etapa fundamental de la vida, porque bueno, no hay que olvidar en el caso de las personas adolescentes, ¿no?, y esto nos vamos un poco a la psicología, ¿no?, al área de la psicología, sin meterme muy a fondo porque obviamente no sé, bien, eso habría que verlo técnicamente, pero bueno, todo, con todas las complejidades que implica la personalidad de una persona que está transitando la adolescencia, ¿no?, y que se enfrenta con muchísimas otras dificultades que la rodean y que obviamente la hacen vulnerable por todas esas circunstancias y la hacen, digamos, que sea factible de poder ser captado o no por una red de tipo delictiva. Claro, que además luego, luego que logran captarlas y adentrarlas en esto, se vuelve todo una esclavitud y una tortura permanente, ¿no? Porque luego las van trasladando de asociación de trata para que nunca la puedan seguir el rastro de las familias, ¿verdad? Es una situación desesperante. Aparte, imagino, desde su perspectiva, lo complejo que es para la familia poder conseguir saber dónde está. Sí, totalmente. La realidad es que sí, digamos, las distintas maniobras que utilizan las redes de trata, por eso también es muy difícil, sí, saber cuando una persona es captada y finalmente después, bueno, es trasladada a algún sitio y demás, es tan difícil y por eso siempre insistimos, ¿sí? Desde nuestra organización siempre insistimos el hecho de hacer la denuncia. A veces, bueno, por el desconocimiento, obviamente, digo, no todas las personas conocen, ¿no?, lo que es el ámbito del derecho, que ya de por sí tiene sus complejidades para quienes nos dedicamos de lleno al área, o para quienes estudian también. Pero digo, las personas que son como ajenas, ¿no?, al ámbito del derecho muchas veces dicen, bueno, no, pero voy a esperar, porque quizás viene, quizás, no sé, se demoró haciendo algo, o algún trámite, o está en la casa de algún amigo, alguna amiga. Digo, en esto no importa. Por voluntad propia, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Entonces, digo, más allá, digo, en todo esto siempre tenemos que pensar, digo, que siempre es preferible hacer una denuncia a tiempo y que la persona luego haya aparecido y hasta que se haya ido de la casa o del lugar donde estaba por voluntad propia y demás, porque, a ver, si bien obviamente, digo, la trata con fin de explotación sexual es una de las causas muy importantes, la mayor causa, digamos, a nivel de importancia de las desapariciones fundamentalmente de niños, niñas, adolescentes y de mujeres y personas trans, travestis, adultas. Eso es importante remarcarlo, pero no es la única causa, es decir, no significa que todas las desapariciones se den a causa de este delito. Sí, es una posibilidad enorme. ¿Por qué? Porque las distintas vulnerabilidades y por la distinta, digamos, discriminación que hay, ¿no? Sabemos también en el ámbito laboral y a nivel social de distintas personas y particularmente de este colectivo de personas. Pero bueno, digo, por eso, pueden ser un montón las causales por las cuales, bueno, no se sabe del paradero de una persona y que esa persona esté desaparecida. Ahora, lo importante es siempre hacer una denuncia a tiempo, ¿sí? Más allá que, bueno, que el día de mañana, digo, la persona, bueno, tomó la decisión, y ahí obviamente tiene que verlo su contexto, digamos, íntimo y su familia, el porqué, los motivos, pero siempre realizar una denuncia. ¿Por qué? Porque una denuncia con una desaparición lo que hace justamente
es, teniendo en cuenta la posibilidad enorme que hay del tema de que se cometa un delito de trata con fines de explotación sexual y que esa persona esté en riesgo, lo que hace es realizar las alertas a lo que es las fuerzas de seguridad que se encargan de las distintas mismos fronteras entre las provincias y lo que es las fronteras a nivel, las fronteras geográficas, ¿sí? A nivel internacional. ¿Por qué? Porque como hablamos de un delito complejo y de una criminalidad organizada, se tiene en cuenta que una persona en muy poco tiempo puede ser trasladada desde distintos puntos del país justamente para que se pierda el rastro de esta persona y para que finalmente se termine cometiendo el delito y que en realidad, digamos, cuando hablamos justamente de la explotación sexual es que a esta persona se la trata como una mercancía, es decir, se la intercambia por dinero, ¿sí? Y esa es la finalidad para explotarla sexualmente, y por eso es que se utiliza a esta persona como una mercancía. Para que el proxeneta la siga explotando, pasa de proxenetas en proxenetas. Exacto. Exactamente. Y desde el ámbito, ya más de lo que es la justicia, el ámbito legal, hay una gran desprotección. O como si que es como lo último lo que se piensa. Los estados no están muy preocupados realmente de atacar el problema de la trata en sí. Sí, a ver, nosotros, por ejemplo, acá en Argentina, si bien hay un Consejo Federal de lucha contra la trata, que obviamente tiene sus programas y proyectos a largo plazo, la realidad es que, bueno, este es un problema que nos atraviesa diariamente, a todas horas, digo, particularmente sabemos que esto es producto y es parte de la violencia de un sistema patriarcal y profundamente machista, que como todo está presente absolutamente en todos los ámbitos de la vida social y la justicia no escapa a ello. Entonces, digo, acá lo que hay que tener en cuenta es que si bien hay programas y proyectos a largo plazo que son muy importantes, y que de hecho nosotros como organización conocemos, digo, que el Consejo de hecho tiene proyectos, la realidad es que se necesita, cuando hay víctimas, se necesita también determinados proyectos que sean a corto plazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando una persona, de hecho justo tuvimos, justo hoy salió en algunos portales de noticias, no en todos, porque lamentablemente pasa esto, digo, el delito de trata de personas con fines de explotación sexual no se visibiliza fundamentalmente por parte de los medios de comunicación, como debiera ser, pero bueno, hoy sí tenemos en parte de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Tigre, fueron rescatadas 6 víctimas, y bueno, obviamente que se está investigando, pero sí en el área de Tigre, bueno, han realizado una investigación, ¿no?, el tema de las cámaras de seguridad del lugar, y dieron con una red de trata, y bueno, fueron rescatadas 6 víctimas. Ahora, lo que nos preguntamos siempre desde la organización es, una vez que son rescatadas, bueno, ¿qué ocurre con esas víctimas? ¿No? El Estado cuenta realmente con dispositivos para poder, para poder brindarles contención a estas personas para que se les puedan restablecer todos los derechos que fueron vulnerados, fundamentalmente la libertad, la integridad sexual, la integridad física y emocional, psíquica, psicológica, la verdad que nosotros como organización nos encontramos cuando justamente, nos llega algún caso, ¿no?, de alguna víctima, que la realidad es que si bien existen, no son totalmente eficientes, es decir, no hay, por ejemplo, algunos tipos de hogares a nivel, hogares como casa, ¿no?, como una especie de casa-hogar, para justamente que estas personas tengan un lugar donde ser contenidas y no ser tratadas como pacientes de salud mental, porque esto también, lamentablemente, tenemos en nuestro país también víctimas, sí, que han sido víctimas de este delito tan complejo, que después terminan siendo pacientes en el sistema de salud mental. Con lo cual estamos hablando de que no es que es una persona que tenga en sí mismo, y sin meterme en lo técnico, digamos, médico, porque también, no me voy a meter en un área en la cual, obviamente, no es la mía y en la cual me desarrollo, pero acá hay que tener en cuenta que a una persona le fueron vulnerados la totalidad de sus derechos y que no se soluciona con que esa paciente sea una paciente
de una institución que se dedica a la salud mental. Digo, esto amerita que esa persona le sean restablecidos la cantidad de derechos humanos que le fueron vulnerados, que haya un Estado realmente presente, digo, que a esta persona se le den posibilidades reales de acceso a la educación y al trabajo posteriormente. Ahora, para todo eso se necesita una contención enorme a nivel psicológico y social de esa persona. Claro, Porque a veces, que la persona se pueda reintegrar a la sociedad. ¿no? Entonces, digo, es mucho más complejo y necesita determinadas cuestiones como para resolver en el ahora, porque las víctimas están ahora y están siendo desprotegidas. Exacto. No sé, acá en Uruguay cómo es este tema, digamos, si cuentan allá con algunos tipos de programas, con tema de las víctimas de trata, algún nivel de contención o demás. ¿Cómo es allá? De momento no estoy enterada si hay algún programa para cuando después logran salir de la trata. Me parece que no, pero realmente no te sé decir muy bien si hay un programa en concreto en el que se esté trabajando. No, y además la dificultad también, porque volvemos a esto, a que se reconozcan como víctimas, porque además también, digo, en este sentido, el Estado, para poder incluirlas en determinado programa que con sus falencias, bueno, igualmente digo, a nivel formal existe, pero también está la cuestión de que esa persona se reconozca como víctima, que esa persona declare en una causa judicial. Digo, ya estamos hablando un poco de situaciones. Porque aparte debe ser mucho miedo a que te puedan volver, porque me imagino que ser una sobreviviente de eso no debe ser nada fácil para la persona de poder, su integridad física incluso, ¿no? De que no la busquen para callarla. Entonces no debe ser nada fácil. El Estado realmente ahí creo que no brinda la protección necesaria para estas víctimas no, para estas sobrevivientes, para estas mujeres que pudieron salir, para poder reintegrarlas también a la sociedad y sacarles ese estigma, ¿no? Porque el estigma debe ser Totalmente. lo peor de todo en una sociedad que estas cosas las señala más, son como el último agujero del carro. Entonces, Y que también son a las sobrevivientes de prostitución, más allá del formalismo del delito en sí de trata de personas con fines de explotación sexual, pero que también es aplicable para las personas que son sobrevivientes al sistema prostituyente, digo, ¿no? Y que han transcurrido la cantidad de violencias que implica la situación de prostitución, ¿sí? Y ni hablar de aquellas personas que son sobrevivientes y continúan, aún hoy que continúan sobreviviendo dentro del sistema prostituyente, justamente porque, bueno, no hay posibilidades de acceso real a un trabajo en condiciones dignas. Claro, me imagino aparte, es como volver es como, bueno, es para lo único que estaba, ¿no? Porque es todo un trabajo también de la psiquis que te pueden llegar a hacer. Entonces, claro, muchas vuelven al sistema. Esto me refiero a la prostitución en sí. También en la discusión que nos tenemos que dar es, bueno, si esto existe es porque hay demanda también, ¿no? Esa es la gran discusión que tenemos que darnos como sociedad de pagar por un cuerpo, que es lo que están haciendo, en definitiva. Sí, claro, ese obviamente va a ser un tema claramente cultural, digo, con esto que decimos, ¿no? Con las distintas prácticas provenientes en sí de un sistema totalmente patriarcal, que tiene, bueno, como arraigadas un montón de prácticas machistas, a las cuales lamentablemente volvemos, la justicia no escapa a ello. Si bien acá en Argentina hay una ley muy importante, que es la ley Micaela. Micaela fue víctima de un femicidio, y bueno, y se sancionó una ley a nivel nacional, la sancionó el Congreso Nacional, para que todas las personas que son funcionarios y funcionarias públicos y públicas, y también todo el personal de la
administración pública en los distintos poderes, y en el poder legislativo, ejecutivo y en el poder judicial, se capaciten justamente en perspectiva de género y que tengan conocimiento de todas aquellas violencias que nos atraviesan particularmente a mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, digamos, en razón de las distintas identidades de género, y que particularmente esas violencias nos atraviesan justamente por ser en sí mismas, digo, por ser en sí mismas mujeres, trans, travestis, digo, y justamente por una exclusión todavía que se genera, y hasta particularmente en el mundo del trabajo, del empleo privado, y en el mundo también del trabajo del empleo público, digo, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? Con una cuestión cultural, que la realidad, digo, acá particularmente se sancionó esa ley muy importante, fue adherida por las provincias, pero bueno, todavía la realidad es que hay muchísimos funcionarios y funcionarias que todavía tienen pendiente muchísimo la perspectiva de género, y que se sigue cobrando, la realidad es que es una cuestión que se sigue cobrando la vida y la integridad física, sexual y emocional de un montón de niñas, niños, adolescentes y de personas adultas. Exacto, la importancia de la perspectiva de género en el derecho, ¿no? Para poder cambiar esta realidad, porque además estas estructuras no se podrían mantener sin un Estado permisivo y una justicia permisiva también. Sí, claro. De hecho, bueno, yo soy de pensar, digo, que el derecho justamente, digo, es una herramienta de construcción social, de construcción y de transformación social, y por ende no es estático, ¿no? Esto podemos comparar y, digo, justamente el poder legislativo, que es el encargado de sancionar las leyes, y que, bueno, también en parte, digo, el poder ejecutivo, obviamente tiene también su función de intervenir en la creación de determinadas normas, digo, no escapan a ser personas, entonces digo, así como se va modificando también la conformación del cuerpo legislativo y de quienes tienen a cargo la sanción de normas, digo, esto se va modificando, obviamente las sociedades van cambiando, ¿no? Es lo que, de hecho, es lo que solemos llamar como el derecho en sí mismo material, ¿no? Como toda esa construcción de tipo sociológica que tiene que ver con el cambio de las sociedades, y bueno, y que el derecho no puede escapar a eso, ¿no? De hecho, bueno, acá también se ha establecido la figura del femicidio también, luego de muchísimos años de la lucha fundamental del movimiento feminista por reconocer que hay justamente causas, ¿no? De homicidio que escapan digamos, al común del resto de las causas por los cuales se da un homicidio, y que es particularmente por haber nacido o ser mujeres o tener determinada identidad de género. Exacto. Sí, nosotros aquí también hace poquito, muy poquito, también se pudo lograr la ley de femicidio, tan cuestionada, sigue siendo cuestionada, pero se logró. Y parece ser que, bueno, por lo menos de a poco se va encauzando, pero yo esto es más personal, yo sigo sintiendo que estas madres, estos familiares que buscan a sus familiares, están muy solos. Ayer aquí hubo también una marcha, una concentración contra la trata en el centro de Montevideo, y el reclamo era ese, de dónde están, de que el Estado esté más presente en ayudar a las madres y a los padres a encontrar a sus familiares, ¿verdad? Porque los buscan solas, arriesgándose, metiéndose en lo más bajo de que pueda haber, buscando a sus hijas, sus hermanas. Sí, bueno, de hecho, bueno, como sabrán, en nuestra organización surgió también de eso, ¿no? Surgió a raíz de la falta del cumplimiento, digamos, del deber que tienen tanto, digo, toda una estructura, ¿no? El Poder Judicial, las fuerzas de seguridad que tienen que trabajar a su vez para el Poder Judicial, y en esta búsqueda, ¿no? De madres y de familias
una búsqueda incansable por saber dónde están sus hijas y de un Estado que a través de los organismos que debiera dar, no les ha dado la respuesta, ¿no? Tengamos en cuenta que los estados, digo, el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal, son todos estados en los distintos niveles y que hay una obligación de los estados de buscar a las personas y una obligación justamente de llegar a dar con la verdad, es decir, dónde está esa persona y cómo está. Claro, exacto. De poder, de que no se quede en el olvido, porque a veces da esa sensación de que, bueno, al principio la buscan y luego ya está, o sea, se archiva y vaya uno a saber dónde, lo cual es muy triste porque son mujeres que siguen pasando, como contábamos hace un rato, siguen pasando de proxeneta en proxeneta, de explotación en explotación, viviendo un calvario. Bueno, las redes de trata internacional también, donde ya se hace mucho más difícil si no hay una cooperación de estados. Sí, es más, hasta en el caso, digo, que no hayan sido víctimas del delito de trata, digo, estas personas, aún así, por eso digo que el Estado, digo, aún así, tiene la obligación de buscar a una persona y bueno, y saber realmente dónde está esa persona, cómo está. Esto es una obligación innegable de todos los estados. Mismo, a ver, no solo a nivel nacional, digo, sabemos por la ratificación y la adhesión a distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, que digo, en caso contrario, a su vez también el Estado estaría cometiendo también responsabilidad internacional, ¿no? Por no proceder a la búsqueda de una persona y saber la verdad de qué es lo que le ha ocurrido a esa persona. Exacto, exacto. Sí, además, no, acá lo que impactó mucho es que había diputados suplentes metidos en esta red, jueces de menores, o sea, como que el sistema está, como que se tiene que depurar mucho todavía. Es como cómplice. Sí, el tema, bueno, la trata de personas con fin de explotación sexual es uno de los delitos que más cantidad de dinero genera a nivel mundial, ¿sí? Conjunto con el tráfico de armas y demás, y el tema también de estupefacientes. Digo, entonces, por eso también, ¿no? Es que hablamos de una red en la cual, digo, a veces hay casos como el que vos aparentemente estás comentando, bueno, que aparentemente habría personas que desempeñan distintos cargos en la función pública, que la verdad es que, digo, nada de esto debiera sorprendernos o que sea casual, porque, bueno, no deja de ser un crimen organizado y uno de los que genera mayor cantidad de dinero a nivel mundial. Bien. Tengo una pregunta por aquí que hacen. ¿Por qué decimos que la trata y la prostitución son la misma institución? Bueno, nosotros desde la organización siempre decimos como que son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Bueno, porque, a ver, en la prostitución justamente, digo, un poco lo que decíamos con el tema de la trata, ¿sí? Digo, ambas cuestiones son explotación sexual. Digo, la persona es convertida en una mercancía, ¿sí? Por lo cual no puede disponer, digamos, de su cuerpo, no puede disponer de la libertad de decisión sobre todo lo que haga con su cuerpo en relación a una relación sexual, y absolutamente nada, ¿no? Ningún proceso que tenga que ver con su cuerpo. Fundamentalmente porque estamos hablando del mayor porcentaje de personas que están en situación de prostitución y que atraviesan una fuerte necesidad y vulnerabilidad extrema que tiene que ver con la necesidad, con necesidades básicas insatisfechas. Digo, el derecho a la alimentación, el derecho a una vivienda digna, el derecho a justamente a proveer también, ¿no? De la alimentación a sus hijos o hijas. Digo, tiene que ver con esto, ¿no? Con necesidades básicas totalmente insatisfechas y con una exclusión que se genera en el mundo laboral fuertemente todavía hoy en el mundo laboral para mujeres trans y travestis.
Entonces, bueno, por eso decimos, ¿no?, que cuando hablamos de prostitución y cuando hablamos de la trata de personas con fines de explotación sexual, si bien, digo, en nuestro caso en Argentina, digo, la prostitución en sí, la prostitución individual no es un delito, sí es un delito la trata de personas con fines de explotación sexual, pero se podría decir que sociológicamente están totalmente vinculadas, y que muchísimas veces ocurre que el traspaso entre lo que es la prostitución a la trata de personas con fines de explotación sexual, digo, terminan siendo un mismo eslabón, porque la misma necesidad de proveerse, digo, de esto, ¿no?, digo, de la salud, de la alimentación, del trabajo, es lo que lleva a que esa persona termine siendo captada y trasladada y que termine siendo víctima de una red delictiva. Exacto. Y otra de las preguntas que hacen acá en el chat, la diferencia entre abolir y prohibir. Bueno, acá en Argentina nosotros solemos decir que nuestro sistema es abolicionista, muy distinto al prohibicionismo. ¿Por qué? Porque en el prohibicionismo se tiende justamente a establecer la prostitución en sí como un delito, ¿sí? Por lo cual, cualquier persona que esté en situación de prostitución estaría cometiendo un delito. Ahora, en la abolición justamente lo que se hace es, no se penaliza la prostitución individual, sí se penalizan otro tipo de acciones que tienen que ver con el contexto de la prostitución, pero que no es desde ya la prostitución individual, y que tienen que ver justamente con el aprovechamiento, ¿sí?, de distintas situaciones, de situación de vulnerabilidad, o el aprovechamiento en sí de la prostitución ajena. Y ahí tenemos, bueno, la primera figura, que es el proxenetismo, ¿sí? Lo que solemos llamar el proxenetismo es justamente el lucro con la prostitución ajena, ¿sí? Bueno, y después tenemos obviamente la figura más compleja, que es de la trata de personas con fines de explotación sexual, que no solo abarca del lucro, ¿sí?, con la prostitución ajena, sino que además tiene que ver digo, esto es porque técnicamente es así, digo, porque el Código Penal establece estas diferencias, y en el caso del delito de trata de personas implica como distintos tipos de acciones que tienen que ver con esto, ¿no? Una, la captación, el traslado, que pueden ser realizadas por distintas personas, ¿sí? Entonces ahí ya vamos a estar hablando del delito de trata de personas. Si bien en ambos casos, tanto en el proxenetismo como en la trata de personas, está la explotación sexual, ¿sí? Siempre hablando de la trata de personas con fin de explotación sexual, porque hago esta diferencia porque también tenemos la trata de personas con otros fines. Por ejemplo, uno de ellos puede ser con fin de explotación laboral, ¿sí? Un ejemplo son los llamados como talleres clandestinos, que han habido muchos casos, y todo tipo de práctica laboral que no se realiza cumpliendo obviamente con las normas, por ejemplo, de seguridad, de higiene, ¿sí?, en el trabajo, de protección contra la violencia, ¿sí? Eso sería ya otra cosa, que es la trata con fines de explotación laboral. Claro. Pero, a ver, en el abolicionismo justamente, esto tiene que quedar claro, lo que hace el sistema es no penalizar a la persona que está en situación de prostitución, porque se entiende justamente el tema de la abolición tiene que ver con poner en cabeza del Estado la generación de políticas y políticas públicas para que esa persona tenga posibilidades reales de acceso a un trabajo genuino, ¿sí?, un trabajo real, digo, con todo esto, ¿no? Un trabajo registrado, ¿sí?, que se dé en todas las condiciones dignas, ¿sí?, que tenga que tenga la posibilidad de acceso a un sistema de salud, que el día de mañana tenga derecho a una jubilación, ¿sí? Entonces digo, está en cabeza del Estado justamente generar políticas públicas para que la persona que está en situación de prostitución no lo esté, justamente. Claro. ¿Sí? Entonces, o sea, no es que es una opción en realidad. ¿Cómo? No es que es una opción en realidad, de que realmente la mujer es libre de hacerlo. Claro, o sea, acá lo que se establece en realidad es que se tiene en cuenta que si bien la prostitución individual existe y puede existir, la realidad es que el Estado
¿sí? El Estado como garante, ¿sí? Digo, de todo, de garante de todos los derechos humanos, de todos, todas, ciudadanos y habitantes, digo, tiene justamente que garantizar, ¿sí? Que esa persona, más allá de tomar una decisión individual, no voy a hablar de libertad, porque en este sentido, digo, por eso es que digo que no siempre tiene que ver con una vulnerabilidad, perdón, económica, sino a veces tiene que ver con un determinado contexto social, histórico de vida, por el cual esa persona elige por voluntad propia, pero no libre, elige esa situación de prostitución. Pero la realidad es que el Estado tiene que generar políticas públicas para que no haya ninguna mujer trans ni travesti que tenga que estar en situación de prostitución para poder proveerse de sus medios, obviamente, de subsistencia, de sus medios de vida. A diferencia... Que no sea la única salida. Exactamente, claro. A diferencia del prohibicionismo, ¿sí? Que el prohibicionismo justamente lo que hace es penalizar y establecer como delito la prostitución individual. Y termina encarcelando y penando a la mujer que está siendo explotada y está prostituyéndose. Además de que hace que el mercado crezca más también, porque lo prohibido hace que las redes de trata exploten. Sí, totalmente. De hecho, acá, si bien el Código Penal, ¿no? Que es un código de fondo y que rige a nivel nacional, no penaliza la prostitución individual, sí ha habido un fuerte problema y que todavía continúa con códigos contravencionales en distintas provincias. ¿Por qué? Porque hay códigos contravencionales que sí establecen como algún tipo de sanción, ¿sí? O algún tipo de penalidad, y que la realidad es que eso es terrible. ¿Por qué? Porque las fuerzas de seguridad en las provincias en las cuales están estos códigos contravencionales, que son totalmente contrarios, ¿sí? Al Código Penal y contrarios a lo que llamamos como nuestro bloque de constitucionalidad, la Constitución Nacional, instrumentos internacionales de derechos humanos, todavía continúa esa lucha, ¿no? De la derogación de estos códigos contravencionales, que lo único que hacen, ¿sí? Es justamente hacer que las fuerzas de seguridad, que en realidad tendrían, ¿no? Que cuidarnos a todos y a todas, en realidad obran a raíz de ese código contravencional que claramente es contrario a la normativa de carácter nacional e internacional, ¿no? En relación a la prostitución. Claro, exactamente. Y contanos un poquito cómo nació Madres de la Trata, o sea, cómo comenzó este movimiento en Argentina. Bueno, Madres Víctimas de Trata comenzó, antes de constituirse en sí como organización de Madres Víctimas de Trata, estaba el comedor Madres de Constitución, sí, Margarita Meira, fundadora de Madres Víctimas de Trata, a fines de los 80, ella fundó un comedor, ¿sí? En el lugar donde hoy continúa estando el comedor Madres de Constitución, y que es una fuente de alimentación, para todas las personas que están en la zona de Constitución, en condiciones totalmente de vulnerabilidad extrema. Ella, a fines de los 80, con su hija, con Susana Becker, dio origen a lo que fue el comedor de Madres de Constitución, ¿no? En el año 90, su hija, Susana Becker, fue captada, ¿sí? De hecho, ella, aprovecho y lo menciono, acá está el libro, que es Margarita y la Anaconda. Ella en este libro justamente cuenta, ¿no? Cómo se va dando esto que ella como que lo relaciona con una anaconda, ¿no? Como, el tema de la captación, que ella, obviamente que esto lo empezó a ver muchísimos años después, cuando ocurrió lo de la hija, porque pensemos también en esa época, la falta de visibilización de la trata, de lo que es la trata, imaginemos también, ¿no? En lo que es una madre, a quien está fuera también del mundo del derecho, y lo que cuesta, obviamente, asimilar, ¿no? El decir, fue víctima de un delito complejo, ¿no? Bueno, la hija fue captada, un año más tarde de buscarla, de no obtener respuestas por parte de la justicia, fue, encontrada, ¿sí? Encontrada, muerta
en un departamento, obviamente que esa causa, digamos, a ver, quedó impune porque la realidad es que la evaluación, ¿sí?, de cómo se dio la muerte, obviamente, otra cosa que sucede, ¿no?, en los casos del delito de trata de personas con fines de explotación sexual y de quienes terminan siendo víctimas y asesinadas por este sistema que implica y este delito complejo de la trata, es que muchas veces, el tema de la prueba, ¿sí?, todo lo que implica el proceso, es un delito complejo y el proceso no deja de ser complejo, el proceso judicial. Por ende, la realidad es que hay muchos casos que no terminan con una sentencia, muchas causas que son archivadas, muchos delitos que tienen, muchas causas que tienen otra carátula, que no es trata, ¿sí? Entonces, bueno, la realidad es que ella lo sufrió en carne propia, con la desaparición y posterior aparición, lamentablemente, muerta de Susana Becker, de su hija, y bueno, y a raíz de esto ella emprendió una lucha que hasta el día de hoy continuamos, estamos hablando de más de 20 años, al haber conocido y al haber compartido, ¿no?, distintas conversaciones con otras madres, con otras familias que también estaban buscando a sus hijas y que no encontraban respuesta por parte del Poder Judicial. Y que bueno, y que aún hoy también hay muchos casos, mismo en los cuales, se han enterrado cuando comenzó toda la lucha enorme de ella y se conformó, ¿sí?, la Organización de Madres Víctimas de Trata para luchar fuertemente en contra de este gran flagelo que es la trata de personas con fines de explotación sexual. Claro, sí, sí. Sí, además, con todo lo que eso implica de, movilizar, darse cuenta todas las chicas que son captadas, me imagino, porque cuando nace no había tanta fuerza de estas organizaciones, entonces el desafío de poder, enfrentar el sistema y decir, estas chicas no están desaparecidas, están siendo explotadas. Sí, claro, de hecho en nuestro país hubo un caso muy conocido, que fue el de Marita Verón, y bueno, fue un caso obviamente que tuvo muchísimo revuelo y que ha salido en los medios de comunicación, mismo el juicio se ha dado y ha tenido mucha repercusión, y recién ahí, se ha empezado como a visibilizar muchísimo más el tema del delito de trata, pero la realidad es que hoy en día, tengamos en cuenta esto, ¿no? Se desbarata, por así decirlo, una red de trata, y bueno, y algo que tendría que repercutir en todos los medios, porque volvemos, el delito de trata no solamente implica la vulneración del derecho a la integridad sexual, ¿no? Implica muchísimas veces es la violación sistemática, ¿sí?, de estas personas que están siendo víctimas del delito de trata, y una vulneración de manera sistemática a lo que es su integridad sexual, su integridad física, ¿sí?, emocional, su libertad y muchas veces el derecho a su vida. Y bueno, la realidad es que también, el delito de trata implica que las víctimas tengan que acarrear a lo largo de su vida, con todo lo que son las consecuencias traumáticas, ¿no?, de este delito. Obviamente. Tiene, obviamente, la repercusión que debería tener. Por supuesto. Aquí me preguntan si el tráfico es mayormente dentro de Argentina o se suele exportar más a distintos destinos, no sé, europeos o dentro de América Latina misma. Mira, en realidad, a ver, y no podría darte como una respuesta concreta, porque la realidad es que ocurren las dos cosas. Mismo habiendo países y habiendo lugares con otros tipos de modelos en los cuales está regulada y en los cuales, los modelos que han regulado o reglamentado la prostitución, se ha dado un incremento del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, porque muchas personas, mismo que son
captadas y que son trasladadas, lo hacen desde Latinoamérica fundamentalmente y desde otros países también que tienen, que pasan determinadas situaciones económicas y que hacen una vulnerabilidad extrema, ¿no? De las que terminan siendo víctimas de este delito, pero bueno, la realidad es que se dan ambas cuestiones, ¿sí? Tanto Claro. lo que es el tráfico, que implica tanto el tráfico de personas y con fines de explotación sexual, que cuando hablo, digamos, de tráfico, hablo necesariamente del traslado. Sí, obviamente el delito de trata es mucho más abarcativo porque no solamente implica el tráfico, ¿sí? Lo que sería. Pero bueno, la realidad es que por eso es a nivel complejo y por eso es que se tienen que realizar las alertas necesarias a las fuerzas de seguridad en todas las fronteras, porque nunca se sabe cuándo esa persona puede ser trasladada, ya sea dentro del territorio nacional o traspasando las fronteras geográficas nacionales. Exacto. Además de que, bueno, hace unos años aquí surgían muchas ofertas de trabajo para Italia, para Milán, les vendían que iban a ir a trabajar y luego se desayunaban ya allí, que caían en una red donde salir era casi imposible, ¿no? Sí, Volvemos a lo mismo, la captación de una oferta laboral X en otro país donde vas a conseguir el futuro y en realidad terminás en el infierno. sí, sí, totalmente. Y muchas veces también pasa esto, ¿no? Con las mujeres o travestis también migrantes, ¿sí? Digo esto, la falta a su vez de una documentación, de la discriminación todavía que ocurre con muchísimas personas migrantes y que implica que estén, ¿no? Como al acecho de estas redes y que reciban a su vez esas ofertas de trabajo de tipo engañosas, ¿no? Volvemos, ¿no? Frente a esta necesidad, obviamente, de tener un trabajo, y bueno, son captadas y luego son trasladadas a otros lugares, en los cuales a su vez les es retenida mismo su documentación, que eso es propio también de este delito. Claro, claro, exacto. A ver, tengo otra pregunta aquí. ¿A los políticos les interesa acabar con la prostitución o les sirve? No podría tampoco responderlo, porque la pregunta obviamente amerita un tipo de subjetividad. A ver, volvemos, digo, hechos aislados como para no meter todo, ¿no? Como en la misma bolsa, digo, hay hechos aislados en los cuales puede ser que haya alguna persona que es funcionaria política, que esté incriminada en algún tipo de delito de trata de personas con fines de explotación sexual, pero bueno, digo, eso tiene que ver con una subjetividad. Sí hay una cuestión para destacar, digo, la Constitución Nacional, instrumentos internacionales de derechos humanos que están a la misma jerarquía de la Constitución, tenemos tratados también internacionales que si bien no tienen la misma jerarquía, pero son de jerarquía superior a las leyes, como es el convenio de represión del delito de trata que hemos adherido en el marco de la ONU, también está el protocolo de Palermo y demás. Y también tenemos una ley muy importante que también fue producto del movimiento feminista y de aquellas personas que han estado en situación de prostitución, aquellas personas que son sobrevivientes de prostitución y sobrevivientes de trata de personas con fin de explotación sexual, y que es una ley nacional que tenemos, que fue sancionada en el año 2008, pero la realidad es que al día de hoy, más allá de la ley, más allá de toda esta normativa, ¿sí? Digo, faltan políticas públicas concretas, ¿sí? Solucionan una cuestión del hoy, de qué sucede con una persona cuando es rescatada y que sobrevive a una red de trata, ¿sí? Con fines de explotación sexual. Entonces digo, si interesa o no, la realidad difícil podemos decir, y estamos en la cabeza de cada legislador, legisladora, o cada uno, o cada persona que ejerce la política, pero la realidad es que digo, nos enfrentamos con esto, ¿no? De decir, bueno, si esta temática interesa, necesitamos políticas públicas que sean concretas y las necesitamos ahora.
más allá de los proyectos que haya a 2, 3, 5 años o 10 años. Claro, y un interés real, ¿no? O sea, porque muchas veces hay casos que se saben, que se ven, y están ahí, en la sociedad, que todos sabemos, al menos aquí en Uruguay, suele haber ciertos, bueno, es como medio conocido o secreto a voces, cosas que pasan en la frontera, con menores, Claro. no sé, cuando se hacen plantas importantes, que lo primero que se van instalando alrededor son todos prostíbulos, ¿no? Y whiskerías, como se llama aquí. O sea, Sí, está en claro. la visual de todo el mundo y pareciera Sí, que, whiskerías, bueno, es bares, como normalizado. cualquier fachada que obviamente, digo, después se termina sabiendo que es un prostíbulo, ¿sí? Y que ahí están explotando sexualmente. Exactamente, exactamente. Y bueno, para ir cerrando ya, porque se está por... Yo también estaba viendo la hora, sí, Sí, nos sí, queda un decime. rato. Sí, No, eso, no, que nos queda un ratito, no sé si hay quizás alguna pregunta o ahí que nos vamos a haya ver si hay quedado. alguna pregunta más por aquí. Preguntan qué vínculo hay entre las personas de poder y la trata. Tengo acá por aquí. Bueno, creo que lo que hace, digamos, fundamentalmente el poder económico, y acá vuelvo, ¿no? Digo, más allá del poder político, pero fundamentalmente me parece que lo que hace el poder económico es, en parte, digo, justamente cometer este delito. ¿Pero por qué poder económico? Porque justamente volvemos, es un delito que Mueve tiene que ver mucha plata. millones a escala mundial. Entonces, inevitablemente tiene que ver con el poder económico, ¿no? De quienes cometen este delito. Exacto. O sea, me parece que por el camino que más se debe trabajar es por tratar de abolir la demanda, ¿no? Tratar de hacer entender, porque si no hay demanda no hay oferta. Entonces, tal vez tratar de ir cambiando esas preceptos patriarcales de décadas, de años, tratar de ir, bueno, tomando conciencia de que ya no se puede seguir explotando cuerpos porque sí. Sí, totalmente. Creo que tiene que ver en parte con lo que vos decís, con el tema claramente, ¿no? De la demanda, que es algo que todavía nos va a llevar muchísimos años, porque es algo estrechamente cultural, pero también tiene que ver con la generación de esto, ¿no? De políticas públicas, porque digo, no va a estar la prostitución, y entonces, ¿y qué van a hacer muchísimas mujeres trans y travestis que continúan siendo excluidas también, ¿no? Por sus familias, por la sociedad en sí, con fuerte discriminación también a las personas migrantes. Entonces, claramente que hay que focalizarse, ¿no? En esto, digo, en cambiar de lleno la construcción, digamos, de la educación desde los primeros años de vida, desde el respeto, obviamente, de otras personas, pero también, ¿no? Del hecho de decir, bueno, pero que haya posibilidades reales, ¿no? Para todas las mujeres trans y travestis que desean y deseamos obviamente vivir la vida en dignidad y tener un trabajo con el cual poder satisfacer las necesidades básicas. Estamos hablando, ¿no? Una vivienda digna, tener los servicios básicos, luz, agua, gas, poder alimentarse, poder tener acceso al sistema de salud, una obra social, poder decidir, ¿no? También sobre sus vidas, porque en realidad tienen poder brindarles las herramientas a esos grupos para poder, obviamente, elegir siempre el trabajo digno, el trabajo bien remunerado, en blanco, con jubilación, que no sea la prostitución, bueno, mi única salida, porque realmente la sociedad me excluye, porque soy trans, porque tengo bajos recursos, porque no tengo oportunidades, porque realmente eso pasa. Ellas quieren intentar reintegrarse y la sociedad les da la espalda. Totalmente, sí. Y cuántas también mujeres, que son madres, digo, que no tienen un contexto familiar, obviamente, que pueda ayudar
a sostener una situación con lo que implica, ¿no? La maternidad, bueno, y que obviamente se ven claramente como lanzadas por el mismo sistema, digo, a satisfacer esto, ¿no? Como la necesidad básica que es alimentaria y tener un techo donde poder estar ellas con sus hijos y sus hijas, ¿no? Claro, pagar la olla, llevar la olla a casa, exactamente. Bueno, yo te quería agradecer por prestarte a la charla. Ha sido muy interesante, muy nutritiva para todos, para toda la gente que nos está siguiendo desde Brum. Muy, muy importante e interesante. Queríamos visualizar esta problemática, aprender también. Entonces, muchísimas gracias por acceder. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, espero poder haber visibilizado un poco el enorme trabajo que hacemos desde nuestra organización. Y bueno, y como siempre, desde el derecho poder aprender un poco más, y fundamentalmente no esto, ¿no? Que el derecho es una construcción social que la hacemos entre todos, entre todas, y que tiene que ver, ¿no? Con esta responsabilidad también, y que cuando la norma también quizás no es justa, también podemos cuestionarla, ¿no? Eso también es algo importante para Exacto. tener en cuenta. Y cambiar claro, y cambiar de nosotras cuando egresemos también esa perspectiva de género que tanto se necesita. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias.